Bloque número 3 de la A a la Z, y lo habíamos presentado, ¿no? Está con nosotros el doctor Augusto Vallejos, director nacional del programa de abordaje integral de enfermedades renales. Está aquí en Bariloche en ocasión de este importante encuentro de medicina que se está desarrollando desde hoy en la ciudad. Vallejos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Hoy nos indicaban de su presencia y nos parecía oportuno y combinable con esta experiencia tan linda que presentamos en el bloque anterior, ¿no? Exactamente. ¿Qué le pareció? Excelente, es una experiencia piloto. En la Argentina hay muy poca experiencia en este punto, escasa. Uno que anda por toda la Argentina sabe de las condiciones y de las actividades que se hacen a nivel del tema diálisis, trasplante y de prevención de la enfermedad renal, y esta experiencia no se ve frecuentemente. Es una enfermedad y es una experiencia que necesita necesariamente de un abordaje multidisciplinar de la enfermedad, claro, que es lo que uno apunta. Estos pacientes, estas personas que tienen este tipo de enfermedades, necesitan necesariamente, vale la redundancia, de un abordaje multidisciplinario. Claro. Usted está trabajando en un área que, por cuestiones culturales y demás, es difícil de trabajar aquí en la Argentina. ¿Por qué uno puede tomar las enfermedades renales desde el punto de vista de la resolución del problema, trasplante, hemodiálisis, o desde la previa, de cómo hacemos para que un número de la población cada vez menor sea el que llegue a esas instancias, ¿no? Usted está en esa parte del trabajo. Qué duro. Muy duro. Muy duro por la realidad que encontramos en la Argentina, la realidad sanitaria que encontramos en la Argentina. Uno tiene que entender que la enfermedad renal es, en su dimensión en la Argentina y en el mundo, por estudios poblacionales, abarca 1 de cada 10 personas. Claro. Es altamente frecuente. Normalmente la gran mayoría de los pacientes o de las personas que tienen enfermedad renal están en los estadios más bajos, en los precoces. Y si uno pudiera detectar todos estos pacientes, uno podría hacer una prevención adecuada y a tiempo. Claro. Si uno revisa las estadísticas que tenemos a nivel nacional, el 50% de los pacientes que ingresan a diálisis o llegan a trasplante tienen enfermedades prevenibles, como son la diabetes y como son la hipertensión arterial. Claro. Si uno ataca estas enfermedades precozmente, puede frenar o retrasar la enfermedad renal, que es consecuencia de un desmanejo de esta enfermedad, de no llegar, como bien decía el doctor Junquera recién, muchos de los pacientes que llegan a diálisis son pacientes que son los más vulnerables en la población. Claro. Son pacientes que nunca han tenido asistencia. El 70% de la población argentina cuando ingresa a diálisis nunca vio un nefrólogo. Claro. Ingresa directamente la primera consulta, o las primeras, en la semana, el mes anterior, previamente a diálisis. O sea, cuando ya no hay forma de revertir la situación. Ahora, no hay, ¿qué peso tiene la cuestión cultural en esto? ¿O es solamente una situación de carácter social o de ambas mezcladas? A ver, hace una semana atrás se realizó aquí en Bariloche un encuentro en el marco de una campaña nacional de formación de la industria de la panificación, en función de promover la reducción en un 25% de la sal utilizada para la elaboración de sus productos. Tal cual. En el marco de una serie de acciones, uno tiende a creer paliativas, para tratar de bajar los niveles de consumo de sal. Y ahí entran varios factores, entra el cultural, por un lado, y el social por el otro, que vos no te podés permitir una dieta más variada porque económicamente no está en tus posibilidades. Tal cual. A ver, Argentina tiene un programa de enfermedad renal crónica de prevención de hace 2 años. Es el único programa en Latinoamérica a nivel nacional que hay. O sea, digamos, hay que poner en contexto esto. La enfermedad renal crónica que se conoce hace muchos años, y las enfermedades renales tienen mínimamente, la Sociedad Argentina de Nefrología tiene 50 años, con lo cual 60 años, con lo cual se conocen muchísimos años. Recién en los últimos 10 años ha tomado cada vez más impulso a la enfermedad renal crónica como dentro de lo que llama la Organización Mundial de la Salud como enfermedad crónica no transmisible,
como es la diabetes, como es la hipertensión. Recién ahora la está priorizando. De hecho, de los últimos 2 años, la Organización Panamericana de Salud empezó a priorizar dentro de los programas que ellos fomentan en los países la detección de la enfermedad renal. Con lo cual no es que nosotros venimos atrasados en la detección. El mundo es así. Países como Canadá, Australia, Noruega, países nórdicos que hacen de la prevención, de la atención primaria, de la salud, toda una cultura, la medicina se basa básicamente en esto. La enfermedad renal hace años que la vienen siguiendo y tienen resultados extraordinarios. Pero el resto del mundo recién ahora está empezando a trabajar sobre la prevención real en forma, digamos, macro, a nivel sanitario. Hay grupos que han trabajado con esfuerzos personales en regiones. El mismo doctor Junquera ha hecho un trabajo formidable durante años acá, pero es muy puntual. Gente que trabaja porque le gusta esto, pero a nivel nación nosotros desde el 2013 está el programa. Entonces, primero digo, luego, articular es fundamental. Este programa es fundamental que articule con el resto, no solamente de programas afines del Ministerio de Salud, como son los programas de hipertensión, diabetes, reducción del consumo de sal, dieta, alimentación saludable, cesación tabáquica, que son todos factores de riesgo no solamente para la muerte cardiovascular o para eventos cardiovasculares del corazón, sino también para progresión y eventos renales. O sea, están dentro de toda la misma bolsa y el paciente es el mismo. El paciente que atraviesa esa puerta para que nos viene a ver en el consultorio tiene diabetes y también tiene enfermedad renal, o tiene hipertensión y también tiene enfermedad renal. O sea, no es que su riñón va por un lado y el corazón va por otro. Entonces, tenemos que tener una visión integral del paciente y abordarlo integralmente. Desde lo educacional, escuchamos al viceministro en la primera parte del programa y lo que están haciendo acá en diálisis. Eso mismo es trasladable en las escuelas. En las escuelas tiene que haber educación para la salud, y la educación para la salud que lleva a todo lo que es enseñar lo que es el tabaquismo, lo que es la dieta saludable, lo que es el menor consumo de sal, también enseñar algunas noxas o algunas cuestiones culturales que pueden empeorar la salud de los riñones o que pueden mejorar o que pueden prevenir. Tenemos una ventaja muy grande en Argentina, el mate. El mate es una situación es un alimento de hidratación cuando tomamos amargo, puntualmente digo, porque si le metemos azúcar estamos complicados. Pero el mate es una situación de ventaja con respecto a muchos países. Claro. Hay mucha gente que se hidrata bien tomando mate y uno tiene que decir natural, si se quiere, ¿no? Y le tenemos que decir a la persona, tome líquido, tome agua, fundamental. El agua es un medicamento para los riñones, para prevenir las enfermedades. Tomando en cuenta estos índices de pacientes actuales más el porcentaje de pacientes futuros que se supone van a estar llegando y los niveles siempre acotados de la posibilidad de los operativos de trasplantes, ¿en qué medida estamos acercándonos a una saturación del sistema de salud en lo que tiene que ver con nefrología y hemodiálisis? ¿En qué ¿Es realmente una situación estadística que preocupa esta? Sí, por varios motivos. Primero, hoy, como decía, no estamos detectando a los pacientes con enfermedad renal. Si los detectáramos a todos y solo pensando los de mayor riesgo de progresión a futuro, para diálisis y trasplante, no alcanzarían los recursos que hoy están en la Argentina para sostener esto. Porque claramente se multiplicarían por 6 o por 7 la cantidad de pacientes. Entonces uno podría decir, bueno, no lo detectemos, pero si no lo detectamos, el paciente no es que llega a diálisis. Muchos de estos pacientes ni siquiera tienen, y les voy a decir una cosa, la suerte de llegar a diálisis. Fallecen antes, porque el paciente con enfermedad renal, prediálisis o estadios previos ahí a la diálisis, tiene una altísima mortalidad cardiovascular. Claro. Tiene más posibilidad de morir de un infarto o de tener una enfermedad cerebrovascular severa de que puede ingresar a diálisis. Con lo cual, el no detectar a estos pacientes también
estamos haciendo un perjuicio importante a este paciente, porque podríamos prevenir todas estas patologías cardiovasculares. Claro. Digo, es un combo difícil de abordar, pero que gracias a nuevos conocimientos en los últimos 5 años de la enfermedad renal, cómo se comporta, cómo progresa, estas posibilidades de saber qué pacientes tienen más chances de evolucionar a diálisis o tener un evento cardiovascular, uno puede seleccionar el paciente y saber a qué paciente uno tiene que estudiar específicamente para prevenir todas estas complicaciones y qué pacientes son los pacientes que van a evolucionar mejor con el tratamiento universal, que sería que dejen de fumar, que coman saludablemente, que bajen el consumo de sal y que tomen el antihipertensivo adecuado o el antidiabético adecuado. El 80-90% de la población con enfermedad renal está en este grupo. Claro. O sea, y son pacientes que podrían progresar, pero si uno los trata bien, no progresan. Entonces, este es el desafío que tenemos. Claro, porque digamos, la saturación del sistema de hemodiálisis implica no solo que es un tratamiento muy caro y demás, pone al límite hasta lo presupuestario a nivel de salud, ¿no? Totalmente. Solo hoy, con los pacientes que están en diálisis, el sistema de salud, el costo del tratamiento dialítico se lleva entre el 2 y el 3% del presupuesto total de salud. Es altísimo. ¿Entre el 2 y el 3%? Ajá. Solo pensando de que los pacientes que están en diálisis es menos de el 0,1%, menos de 1 por 1000 personas tienen diálisis. Claro. Y se llevan el 3% del presupuesto de salud. Realmente es muy desproporcionado, un tratamiento de muy alto costo. Si a nivel estadístico eso se va moviendo progresivamente, pero no hay que hacerlo solamente con la enfermedad renal, hay que hacerlo con la enfermedad cardiovascular, con la hipertensión, con la diabetes. Todas estas enfermedades van muy de la mano. Si uno toma al paciente integralmente, el paciente se va a beneficiar, no solamente el sistema. Creo yo que uno tiene que apuntar siempre al paciente en este tipo de cosas. El paciente se va a beneficiar claramente porque uno lo va a poder abordar en todos los temas. ¿Por qué nos cuesta tanto cuidarnos? A todos, digo, también asumo mi situación, ¿no? O sea, digo, es difícil. Yo sé que hay que comer con poca sal, pero está el salero ahí y lo miro y me mira. Es una condición, es una condición del ser humano, ¿no? Esto de romper permanentemente las reglas. Yo tenía un profesor de la universidad que me decía, ¿usted sabe por qué la persona es hipertensa? Porque nos enseñan a comer con sal desde chicos. ¿Usted vio alguna vez alguna vaca hipertensa? Me decía, en tono un poco jocoso, lo cual es una realidad. Porque no comen con sal los animales, entonces no tienen hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que viene con el progreso del ser humano. O sea, el hecho de comer con sal desde chicos, que nos digan, el puré no tiene mucho gusto y le pongo un poquito de sal y le hago la hamburguesa porque a mí me gusta y a mi hijo también le va a gustar. Esta evolución que vamos teniendo en la progresión del ser humano hace que cada vez haya más hipertensos, más diabéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Participando de estas jornadas aquí en Bariloche. Sí. ¿Cuándo va a estar exponiendo? ¿O ya mañana y pasado. Casualmente nos invitaron a participar en Sendas. Jueves y viernes entonces vas a estar exponiendo. No le pido los horarios porque por ahí se trastocan un poco, pero si se acuerda de alguno, díganos. Es a las 11:30 los dos, me acuerdo porque son los dos a las 11:30 de la mañana. 11:30, bueno. 11:30 de la mañana, uno en el hospital y el otro no recuerdo bien, pero también cerca, a una cuadra del hospital es el lugar que me asignaron para dar la conferencia. Vallejo, muy amable. No, gracias. Nos vamos, llegamos al final de la A a la Z, hoy dedicado a la salud y a la educación, y a la salud y la educación mezclados también. Así que un poco queríamos aventurarnos en conversar de estas temáticas. El próximo miércoles nos reencontramos, habrá otros temas y seguramente estaremos compartiéndolos con ustedes. Hasta entonces.